Bienvenido a la Fundación César Manrique. Gracias por acompañarnos esta noche de manera especial para nuestra institución en la que recordamos a José Saramago. Es para mí una satisfacción presentar la biografía de José Saramago, La consistencia de los sueños, escrita por Fernando Gómez Aguilera y editada por la Fundación César Manrique. Un acto con el que nuestra institución quiere rendir homenaje a la memoria de José, persona muy querida y vinculada a esta institución, de la que fue miembro de su patronato de honor. Presentación que quiere ser expresión de nuestro reconocimiento público a una de las figuras cumbres de la literatura contemporánea y uno de los grandes referentes éticos e intelectuales de nuestro tiempo. Y muestra también de nuestra profunda gratitud a la extraordinaria e impagable generosidad con que José trató siempre a la Fundación César Manrique en particular y a Lanzarote en general. Una isla a la que estuvo siempre atento, que escogió para vivir, con la que se comprometió y de la que llegó a afirmar que, no siendo mi tierra, es tierra mía. Una satisfacción que se torna agradecimiento a las personas que me acompañan esta noche. Me refiero a Baltasar Garzón, magistrado y en la actualidad asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y a Pilar del Río, nuestra querida y apreciada Pilar, periodista, presidenta de la Fundación José Saramago y compañera de José durante más de 20 años, que introducirán la obra que hoy presentamos. Gracias de corazón, porque sabemos de las dificultades que ambos han tenido para salvar y para estar hoy aquí acompañándonos en este acto. Agradecimiento que hago extensivo a Fernando Gómez Aguilera, autor del libro que nos convoca hoy y que, como tendrán ocasión de comprobar, ha realizado con la solvencia y el rigor que caracterizan su actividad intelectual y de gestión cultural. Un trabajo realmente extraordinario, Fernando. Fernando, como ustedes conocen, es el director de la Fundación César Manrique, poeta y ensayista, además de patrono de la Fundación José Saramago. Comisarió la exposición que, con el mismo título que la publicación que presentamos, produjo la Fundación César Manrique, dedicada a revisar el trabajo y la vida del autor del Memorial del Convento, que pudo verse en Lanzarote en 2007 y posteriormente en Lisboa y Sao Paulo. Fruto de ese intenso trabajo de investigación que plasmó en la muestra de gran formato dedicada a Saramago, es José Saramago, La consistencia de los sueños, una biografía cronológica realizada por quien sin duda es uno de los grandes especialistas mundiales de la obra del escritor portugués. José Saramago, La consistencia de los sueños, es la única biografía de José editada en español. A lo largo de las más de 300 páginas del libro y de las 200 imágenes incluidas, que provee una abundante y sistematizada información sobre la intensa vida de uno de los grandes autores contemporáneos, se recorren tanto los momentos más decisivos de la vida de José como su actividad literaria, intelectual y de intervención civil, acompañado de comentarios del propio Saramago, en los que se aportan reflexiones sobre circunstancias vitales, sobre su obra y sobre el compromiso público de un escritor, como afirma Fernando Gómez Aguilera, provocador y racionalista, generoso y directo, complejo e infatigable, así como un ciudadano que incita a no resignarse, sino a indignarse. Gracias a todos por su presencia en esta sala y en especial a Baltasar Garzón, a Pilar del Río y a Fernando Gómez Aguilera. A continuación intervendrá Pilar del Río, a quien seguirá el uso de la palabra Baltasar Garzón y a continuación Fernando Gómez. Concluiremos el acto con la interpretación del Canto de los Pájaros de Pau Casals a cargo de Pilar Bolaño Suárez, a quien agradecemos su colaboración en este acto de homenaje a la memoria de nuestro querido José Saramago. Tiene la palabra Pilar del Río. La justicia universal es un concepto al que se aspira y del que tal vez el juez Baltasar Garzón nos hable. Tan implicado está y tanto nos implica a todos. Pero desde luego ya puedo anunciar que si la justicia universal es el empeño y el trabajo a que a todos nos obliga y sin tregua, la justicia poética está ya instalada en nuestro universo inmediato. O ya me dirán ustedes, si no es justicia poética,
que hoy esté con nosotros la persona a la que Saramago dedicó sus últimos escritos. Y si no es justicia poética, esa persona es Baltasar Garzón. Y si no es justicia poética, que esté Fernando presentando un libro, La consistencia de los sueños, aquella exposición maravillosa, ahora recogida en libro, para que recordemos lo que vimos y aprendamos lo que no sabemos de nosotros mismos y de nuestra historia al ver los hitos de la vida de Saramago. Fernando acompañó a Saramago en su último viaje. Antes había elegido el féretro donde su cuerpo descansaría porque él, como nadie, sabe lo que a Saramago le gustaba, que no en balde ha buceado en los archivos del escritor y en las hemerotecas, trabajo no del científico que es, ni del académico, aunque también lo sea, sino y sobre todo es el empeño que demuestra un gran amor. De eso se trata hoy aquí, del amor que han puesto en el mundo tres personas que participan de una misma fraternidad. Estos tres seres humanos que nos congregan, Saramago, Garzón, Gómez Aguilera, compartieron y comparten la misma sangre, porque pertenecen a la misma especie, que es la del pensar, la de no bajar la cabeza ante las dificultades. Pertenecen a la especie de haber oído los gritos del mundo, los dolores que lo pueblan y saber que no se pueden encoger de hombros por ser ellos, en lo personal, unos privilegiados. Ellos, los tres seres humanos que nos congregan, pertenecen a la aristocracia. Son nobles de la nobleza del espíritu, la que es capaz de sentir con el otro y sin falsa compasión, por cuestión de ética y de derecho, prestar su voz y además usarla para decir que la única prioridad en el mundo es el ser humano y todo lo demás son cuentos para adormecernos como si no tuviéramos razón. Y así, dictando sentencias, escribiendo libros, preservando un territorio que es el mundo, pensando y actuando, estas tres personas se han encontrado y nos han dado cita esta tarde para nuestro bien. La pena es que Saramago no está con nosotros, o sí, de alguna manera está. En el año de la muerte de Ricardo Rey, Saramago cuenta que los primeros 9 meses de vida, antes de nacer, no estamos vivos del todo y que tampoco los 9 meses tras la muerte estamos del todo muertos. Por eso tal vez ronde por aquí Saramago, al que tanto queremos, por estas salas, como Pessoa rondaba los cuartos de Ricardo Reis, incluso cuando Ricardo Rey vivía situaciones un poco complicadas con Lidia, en las que una tercera persona sobra. En algún momento dicen que incluso Dios está de más en esas situaciones. Bien, aquí no sobra nadie. Y sé seguro, y no porque estén las fotos, sino porque estamos todos nosotros, sé que también está José Saramago. Baltasar Garzón, el juez que más alegría nos ha dado porque ha hecho su trabajo con arrojo y valentía, sin victimismos, con el coraje que se le atribuye a los mejores, hablará, supongo, del libro de Fernando, y Fernando, supongo, hablará de Saramago. Yo humildemente hablo de ellos, de los dos, de los tres, con emoción y con respeto. Y con estos sentimientos anuncio lo que Saramago habría hecho esta noche si la muerte, la puta muerte, no se lo hubiera impedido. Él contaría que en la Fundación César Manrique, que era el lugar que habría elegido, que elegía porque él estaba esperando que llegara el día 1, que pondría todo su empeño, iba a decirlo aquí, que pondría todo su empeño en solicitar el Premio Nobel de la Paz para Baltasar Garzón, en la seguridad de que el premio honraría a Baltasar Garzón, pero sobre todo el Premio Nobel estaría honrado si contara entre los premiados, entre los galardonados, al juez Baltasar Garzón. Y qué hermoso habría sido oírle esta noche a José Saramago estas palabras aquí, ya con su voz debilitada, pero con toda su lucidez y su fuerza,
con la autoridad ganada a lo largo de una vida vivida desde la dignidad y el respeto. Diría lo que a mí me contó, que la Fundación José Saramago, y tal vez no sola, pedirá a la Academia Noruega, a los sabios de Oslo, que le otorguen el Premio Nobel de la Paz a Baltasar Garzón, porque con su defensa de la justicia universal ha dado pasos de gigante, creando espacios donde el crimen puede ser perseguido, lo cometa quien lo cometa. Esta evidencia, que Saramago no alcanzaba a ver, que no todos la entendieran, era para él, junto a otras razones, motivo más que suficiente para acompañar a Oslo, a Garzón. La Fundación José Saramago pondrá en marcha esta iniciativa antes de que acabe la semana y esperamos no hacerlo solo, esperamos hacerlo acompañados, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Termino, si me permiten, con unas palabras de José Saramago, algo que escribió hace unos días. En Portugal, en la aldea medieval de Monsarat, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al buen juez y al mal juez. Al primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia. Al segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas, a lo mejor sí se saben las razones, pero bueno, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillo durante siglos y solo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa. Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan. Hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia. Hoy, ni oro ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón, que víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación entre 12 y 16 años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado. El mismo juez Baltasar Garzón, que no siendo deportista de élite, no siendo ciclista ni jugador de fútbol o tenista, hizo universalmente conocido y respetado el nombre de España. El mismo Baltasar Garzón, que hizo nacer en la conciencia de los españoles la necesidad de una ley de memoria histórica y que a su abrigo pretendió investigar no solo los crímenes del franquismo, sino los de otras partes en el conflicto. El mismo corajoso y honesto Baltasar Garzón, que se atrevió a procesar a Augusto Pinochet, dándole a la justicia de países como Chile y Argentina un ejemplo de dignidad que luego sería continuada. Se invoca en España la ley de amnistía para justificar la persecución a Baltasar Garzón, pero según mi opinión de ciudadano común, la ley de amnistía fue una manera hipócrita de intentar pasar página equiparando a las víctimas con su verdugo en nombre de un igualmente hipócrita perdón general. Pero la página, al contrario de lo que piensan los enemigos de Baltasar Garzón, no se dejará pasar. Faltando Baltasar Garzón, suponiendo que se llegue a ese punto, será la conciencia de la parte más sana de la sociedad española la que exigirá la revocación de la ley de amnistía y que prosiga las investigaciones que permitirán poner la verdad en el lugar donde estaba faltando. No con leyes que son viciosamente despreciadas y malinterpretadas, no con una justicia que es ofendida todos los días. El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV. José Saramago, 13 de febrero de 1910.
Queridos amigas y amigos, querida Pilar, el presidente Fernando, muchísimas gracias por esas palabras que recibo en tanto en cuanto fueron escritas por el maestro Saramago. Cuando planteamos esta fecha para la presentación del libro José Saramago, La consistencia de los sueños, ya sabíamos que el tiempo, ese juez implacable ante el que comparecemos todos, nos resultaría escaso, parco en razones, para permitirnos hacerla con José. Y resultó que José decidió marchar sin grandes aspavientos, después de desayunar, hablar con su amiga, con su compañera y esposa, sin esperarlo, o quizás porque siempre aguardaba el momento. Ahora, aquí, amigos, amigas, seguidores, admiradores, lanzaroteños o de los más remotos sitios, nos juntamos para recordarlo y para hacerlo a través de un libro que nos ayudará a recorrer su extensa vida física y su no menos extensa producción literaria, de la mano firme y decidida de Fernando Gómez Aguilera. José Saramago y su tiempo. Para mí, José Saramago ha sido, es y será un ciudadano del mundo. Su biografía lo acredita. Un luchador convencido de causas justas. Una persona que nunca renunció a llamar a las cosas por su nombre, a enfrentarse desde su radicalidad a los retos y empresas más difíciles o más complejas. Incluso en la discrepancia que pudiera tenerse con él mismo, siempre se le tenía que reconocer su honestidad, su valentía y su coherencia entre la afirmación que hacía y la acción que desplegaba. José Saramago, testigo privilegiado entre 2 siglos de vida ibérica, en los que el mundo se ha construido y destruido. Un mundo que él tiene muy claro que no está bien hecho, porque, como él mismo apuntaba, la aspiración legítima y única que justifica la vida, la felicidad del ser humano, está siendo defraudada todos los días. Y porque la explotación del hombre por el hombre sigue existiendo. Los seres humanos no debemos aceptar las cosas como son, porque esto nos lleva directamente al suicidio. Hay que creer en algo y, sobre todo, hay que tener el sentimiento de responsabilidad colectiva, según el cual cada uno de nosotros es responsable de los demás. Y esto es precisamente lo que ha fallado tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás por ello Saramago se declaraba un pesimista impenitente, pero esto, antes de ser un defecto, es una virtud, porque el mundo, como él decía, no lo cambian los optimistas, para los que todo está bien, sino los que desde su pesar tratan de mejorarlo, convencidos de que el camino no es el adecuado. Estos, los pesimistas, siempre han sido y serán los que han contribuido a iniciar las empresas más arriesgadas y exitosas. José Saramago como defensor de causas justas. La
La batalla de los derechos humanos, decía, no es de derechas ni de izquierdas. Por el contrario, es algo en lo que la gente honesta puede ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que está allí, en la Declaración Universal? Son 30 derechos unánimemente reconocidos como derechos efectivos del ser humano, y no se cumplen. Esta frase y discurso que aparece recogida en el libro que hoy presentamos ha sido repetida muchas veces. La última vez que se la oí fue en Lisboa, en la sede de su fundación, el día 11 de diciembre de 2008, en la que tuve el privilegio de compartir con él un debate sobre derechos humanos y sobre lo que fue en su momento la detención de Pinochet y sus consecuencias. Siempre ha estado Saramago al lado de las víctimas y junto a los vencidos y los débiles. Frente al poderoso se mostró implacable con la acción y con el verbo, en público y en privado. Esto le ha dado la autoridad para hablar alto y claro, sin dudas ni fisuras. Lo mismo contra las dictaduras, fueran estas franquistas, chilenas, argentinas o salazaristas, como contra líderes elegidos democráticamente, por ejemplo el presidente Bush, en defensa del pueblo palestino o del de Irak o del saharaui. Sus opiniones, casi siempre certeras, empujaron a miles de personas a reflexionar sobre la importancia de la sociedad civil y la corresponsabilidad de todos en la construcción de una sociedad democrática. Recuerdo su discurso frente a decenas de miles de personas en la Puerta del Sol en la manifestación contra la guerra de Irak en febrero de 2003. Allí me encontraba, como tantos otros, con mi familia. Recuerdo su condena contra la dictadura franquista y su apoyo a las víctimas de la misma y la reivindicación de su memoria y de la justicia exigible y denegada hasta hoy. Recuerdo también su desprecio por los verdugos, fueran reyes o simples torturadores que han destruido la buena historia de la humanidad. Al final de 2007, entre el dolor de la enfermedad y la lucha por su supervivencia, escribió un prólogo a un libro de Vicente Romero y de mí mismo, titulado El alma de los verdugos. En él decía en forma certera y concluyente: usando su libertad, por más extraño que nos parezca la utilización de la palabra en esta acepción, el general Videla se convirtió por voluntad propia, repito, por voluntad propia, en uno de los más detestables protagonistas de la sangrienta y por lo visto infinita historia de la tortura y del asesinato en el mundo. También, usando su voluntad y su libertad, los verdugos argentinos cometieron su infame trabajo. Quisieron hacerlo y lo hicieron. Ningún perdón es posible. Ninguna reconciliación nacional o particular. Las voces de miles de víctimas resonaban detrás de esta afirmación. Recuerdo su firme defensa de la justicia y de su desesperada petición de que ésta, en su versión universal, pusiera coto a otro de los males que denostaba y despreciaba, la impunidad, y que aún todavía reina en muchos lugares del mundo, algunos no tan lejanos a nosotros mismos. José Saramago, como crítico certero de los poderes económicos y políticos que gobiernan el mundo,
y los riesgos de la democracia por la acción desmedida y sin control del poder de las corporaciones, y avisador del peligro del fascismo, transformado u oculto en nuevas tendencias pseudodemocráticas. En un debate que dirigí el 7 de marzo de 2007 en la Casa de América, en Madrid, entre José Saramago y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el primero, José Saramago, hizo algunas reflexiones que calaron en el auditorio y le hicieron reflexionar. Ante la pregunta de quién mandaba en el mundo, el premio Nobel afirmó tajantemente que la cuestión guarda una estrecha relación con la reacción que los poderes económicos manifiestan cada vez que perciben peligro para sus derechos o sus espacios o imperios. No admiten que un país sea dueño de sí mismo, hasta donde se puede ser, porque incluso ahí se entra en un debate mucho más complejo, el debate sobre la democracia y sobre qué hace a esos gobiernos democráticos. Y afirmaba, lo son efectivamente, porque cumplen reglas democráticas establecidas que deben respetarse. Pero los poderes auténticos que gobiernan el mundo no son democráticos. La paradoja de nuestra existencia es que hablamos mucho de democracia y la practicamos poquísimo. Tenemos, continuaba diciendo, una fachada democrática, pero no tenemos democracia. Porque si yo no puedo hacer nada más que quitar un gobierno o poner otro, esto es democracia. La democracia no sería la participación total del ciudadano, solo esta daría sentido y contenido al concepto de democracia. En Europa, concluía, hoy hay un segmento de extrema derecha que puede crecer y puede ocurrir incluso que Europa se encuentre en la situación de admitir, por voluntad popular, la presencia de un gobierno fascista en la presidencia europea. Esto fue lo que decía en marzo de 2007. 3 años después, no es extraño que pueda acontecer esa premonición. Veamos los casos de Holanda o de Bélgica, por ejemplo. El bacilo de la peste, como dijera en su día Albert Camus, puede estar latente durante décadas y décadas para surgir en cualquier momento en forma virulenta. José Saramago, escritor, ensayista, autor de teatro, poeta y bloguero. Me acerqué a la obra de Saramago de golpe, tarde, en 1998, de la mano de todos los nombres. Acceder tardíamente a la obra de un autor te permite, para recuperar el tiempo perdido, desplegar el interés creciente por la misma, leer sin descanso y satisfacer así, sin tener que esperar el tiempo que transcurre hasta la nueva obra. Todos los nombres fue el primer libro que Pilar del Río tradujo para José Saramago. Y como digo, es el primero que yo leí. Del mismo recuerdo lo extraño que me parecía en ese momento la forma de escribir del autor, la utilización del presente, el juego de los verbos, la importancia de lo pequeño y de lo local, incluso de las puntuaciones gramaticales, todo ello a la vez formando parte de una misma finalidad, que dan forma a la obra literaria, que te atrapa para no soltarte hasta el final y así hasta el día de hoy. La última obra de Caín definitivamente me hizo llorar y reír al tiempo. Memorable. Sencillamente resulta más clarividente la ironía y paciencia de este Caín de Saramago que el bíblico y el construido por la Iglesia. Sin duda, otros harán un juicio crítico mucho más certero del estilo literario. El mío es simplemente el del lector adicto a una forma de escribir
a una forma de pensar y a su contenido. José Saramago, amigo. Quizás la razón principal por la que hoy estoy aquí, es porque lo tuve por un gran hombre, gran escritor, pero sobre todo amigo. No soy un viejo amigo, ni tampoco camarada, pero me hace ilusión considerarme como tal. El tiempo en el que tuve la suerte de estar con él y con Pilar, con correos cruzados y llamadas telefónicas, mensajes del mismo, aproximación a los blogs, su interés por mí y por mi situación me hizo sentirlo muy adentro. Le preocupaba ciertamente, como ha puntualizado Pilar, hasta el punto de escribir cosas tan bellas como inmerecidas de mí, hasta que mi gratitud sea por el momento y para siempre. Y en este punto quiero rendir un homenaje a su compañera, a Pilar del Río, amiga y colaboradora de nuestro autor. A ella se debe, en gran parte, que José tuviera las ganas de vivir y de trabajar hasta el último momento. Por ella vivió y con ella se quedó. El libro, José Saramago, La consistencia de los sueños. El título del libro es sugerente. El autor nos explicará su origen, si es que existe más allá del título de la exposición del mismo nombre. Sí, quizás Saramago haya conseguido aunar sueños y realidad. La esperanza de mejorar este mundo que le guiaba no deja de ser una forma de utopía, basada en la consistencia de la memoria, en la conciencia cierta de que el olvido corrompe el presente y altera el futuro de los pueblos, en que la indiferencia es el cáncer que se expande en un mundo cada vez más insensibilizado. Cuando se alejan las voces críticas, comprometidas e incisivas como las de nuestro premio Nobel, las conciencias se adormecen y de nuevo aparece el riesgo de la indiferencia. Por eso son buenas las historias de la historia, una cronobiografía original, un documento exhaustivo que recoge pormenorizadamente los hechos más relevantes a lo largo de varios cientos de páginas y 4 años de investigación, imágenes ilustrando la vida de José hasta casi el final de sus días, y realizada año a año, momento a momento, sin concesiones a la digresión ni a la dispersión, y las vicisitudes profesionales también recogidas de un hombre hecho a sí mismo. La actitud del autor Fernando Gómez Aguilera es más la de un autógrafo, como él mismo se postula, que como un retratista. Permite al lector su propio recorrido por el periplo impresionante, literario, intelectual y humano de José Saramago y contribuye a construir el perfil que más precise o necesite del escritor. Incluso los hechos más relevantes aparecen comentados por el propio José Saramago con las reflexiones y observaciones que al respecto hizo en su día. En este libro se nos ofrece una idea, yo diría una aproximación a la intensísima actividad intelectual de José Saramago a través de algunas de sus conferencias, debates y encuentros. No todas, por supuesto. Todas las que aquí aparecen y las que no lo están construyen el mapa vivo de lo que pensaba acerca de la política, la economía, la sociedad, la justicia, la cultura, tal como las expresaba. Podríamos decir que a veces el libro presenta los rasgos de una autobiografía. En el libro
encontramos un importante caudal de referencias sobre poemas, obras de teatro, cuentos y novelas incompletas, algunos verdaderamente sorprendentes, como el autor apunta en su prefacio, y corresponde a la segunda mitad de los 40 y primera de los 50. El biógrafo los descubrió cuando preparaba la exposición antes mencionada. La obra se extiende desde el llamado periodo arqueológico, es decir, los orígenes literarios de José Saramago, hasta su última obra, Caín. Así se da cuenta de todas las obras literarias y de la opinión interpretativa de José Saramago. Podemos descubrir cuál era el cine que José veía en los años 70-80. Algunas de las películas me he detenido en ver todas las que veía y la verdad es que coincidíamos en bastante, en otras no, y me voy a preocupar de buscarlas. Sus viajes por el mundo, sus campañas, las anécdotas que dieron lugar a cómo surgieron títulos y libros, las polémicas que mantuvo, algunas de alta graduación, algunas incluso manteniéndoselas después de la muerte por algún periódico oficial malintencionado del Vaticano. El libro, queridos amigos y amigas, tiene rigor académico, sistematicidad y justeza en los datos, con una lectura fácil que no tiene por qué ser lineal. Precisamente por su construcción podemos ir de adelante a atrás, de arriba a abajo y buscar aquello que nos interesa en un año y en una fecha determinada. El biógrafo desaparece del texto, como muestra de respeto al verdadero protagonista de la obra, y no se introduce en lo que pensaba, sencillamente plasma el juicio del autor, y en su caso también deja al lector. En definitiva, se trata de un libro imprescindible para aproximarnos un poco más a uno de los mejores autores e intelectuales de los últimos tiempos. Ahora, que tanta falta hacen los referentes éticos, los verdaderos liderazgos, continúa emergiendo y creciendo su figura única e impresionante y guía para las generaciones venideras. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Querido presidente, querida Pilar, juez Garzón, amigos, gracias a todos por acudir a esta convocatoria que abraza una ausencia y nos hace pensar que hubo mejores días en nuestra vida. Pero reunirse para expresar y compartir gratitud y reconocimiento, cariño y emoción, es también un acto de celebración de la vida capaz de poner en valor la vertiente más luminosa de nuestra condición, ese fondo de nuestra naturaleza que solo las circunstancias y los seres más extraordinarios son capaces de estimular, reconstruyéndonos, siquiera momentáneamente, el espíritu y dejándonos en manos de nuestras ideas, acciones y sentimientos más humanos. Necesitamos, como se ha dicho, la referencia de seres excepcionales en nuestra vida. Necesitamos la referencia de seres excepcionales en nuestra aturdida zozobra diaria, en medio de las lacerantes heridas del mundo, en medio de la perplejidad y el desasosiego que nos provocan la injusticia y la arbitrariedad del poder, la irracionalidad y el decaimiento del imprescindible impulso ético
fundado en el respeto a los otros. Necesitamos de su brillo para que el escepticismo y la decepción no nos inmovilicen ni aparten del coraje exigible si queremos seguir comprometidos con la esperanza y no estamos dispuestos a concederle el carácter de inevitable a la sofocante realidad que nos desorienta y empequeñece. En definitiva, necesitamos a esos raros hombres y mujeres de luz imperecedera para creer que podemos ser de otra forma más humana, para creer que no somos una fatal imposibilidad, que nuestro error individual y colectivo no es un fracaso predeterminado y ajeno a nuestra voluntad, el signo de un abismo sin redención. Por el contrario, esos admirables congéneres nos muestran que ser exige la virtud de comprendernos en cuanto seres humanos como una construcción tutelada por el conocimiento, por la dignidad moral y la compasión solidaria. Como habrán comprendido, estoy pensando en nuestro querido José Saramago, en el privilegio de haberlo conocido, en la fortuna de que hoy podamos convivir con sus libros, pero también con el eco de sus expresiones públicas, con su integridad y coherencia, valores que persiguió desde adolescente, cuando tomó como enseña y patrón de conducta 4 hermosos versos de la Oda 28 de Ricardo Reis, que hechizaron y comprometieron primero su juventud y luego ya toda existencia. Fueron estos versos: para ser grande, sé íntegro. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así, en cada lago la luna toda brilla porque alta vive. Toda una divisa de vida, escrita por el heterónimo pesuano para que, bajo su amparo, llegara luego desde Aciñaga aquel José melancólico y solitario que haría de la lengua portuguesa y de la imaginación creadora materia de la gran literatura universal, y haría también de su condición personal y de su vigorosa ciudadanía conciencia crítica del mundo. Y desde su extraña ausencia, Saramago, José, nos interpela para ofrecernos su enseña a cada uno de nosotros, a quien tanto necesita el mundo. Para ser grande, sé íntegro, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. He comenzado por el final, porque esa es la situación en que hoy estamos. Así hemos quedado, así nos dejan las pérdidas. El final de José nos pone delante una forma de comienzo a nosotros, a quienes entiendan que la tierra está un poco más sola y que es preciso atenuar la desorientación porque las cosas son como son. Y lo peor de la muerte es que antes estabas y ahora ya no estás, como manifestó el autor de Caín, como reiteró, en efecto, quien tanto incomodaba, inquietaba, turbaba al Vaticano, cuya misericordia y caridad divinas fueron adecuadamente administradas en las páginas del Observatorio Romano cuando los restos mortales de su polemista, de aquel que todo lo hizo con la palabra y con sus ideas, solo con palabras y con ideas, alejado de las llamas de las hogueras y el martirio de los inquisidores, aún eran despedidos por sus amigos en el Salón Noble del Ayuntamiento de Lisboa. De modo que entre tanta santidad insidiosa, una vez más volvemos a recordar las palabras que fueron escritas en una de sus crónicas, a las que con frecuencia hemos regresado, tan obstinada es nuestra condición. Allí escribió: «Ah, este mundo que algunos llaman perro, los perros sin duda lo llamarían hombre». Frente a las virtudes piadosas de la mitra, resulta más estimulante recordar al comunista libertario que se indignaba con el hambre y las desigualdades, que insistió en no reconocer ninguna prioridad, como se ha dicho, por encima del ser humano, al tiempo que, alzado sobre su humanismo, reclamaba una insurrección ética.
prefiero traer a la memoria y compartir con ustedes a quien la abuela Josefa advertía, y de ahí el título, Baltasar: José, en los sueños no hay firmeza. Aquel que luego vivió contra todo pronóstico, trabajador tenaz de sus responsabilidades, para edificar palabra a palabra, libro a libro, una existencia levantada sobre el vigor de los sueños, de sus sueños, sabedor, como dejara dicho, de que la vida es breve, pero en ella cabe mucho más de lo que somos capaces de vivir. Y mientras tanto, ahora que aún la despedida es reciente y las imágenes del desamparo y las ausencias están vivas y laceran, tampoco deseo detenerme a lamentar la escasa altura de miras y decoro con que Lanzarote y Canarias, los representantes de sus máximas instituciones, trataron las honras fúnebres de nuestro convecino. No han sabido honrarlo como merecía ni respetarse a sí mismos. Y eso nos duele a nosotros, sus representados, porque cuando las instituciones no están a la altura de la responsabilidad que desempeñan, menoscaban su dignidad, dañando a la democracia, un sistema en el que las formas son también el fondo, y provocan malestar y desapego en sus ciudadanos. Saramago no necesitaba de nuestras instituciones, pero a Lanzarote y a Canarias no les sobraba Saramago, ni están en condiciones, ni estamos en condiciones de prescindir de los debidos actos de respeto y tributo. Una arrogancia, una torpeza o un desdén impropios que disgustan. Pero a pesar de la desazón, como en tantas ocasiones, continuamos sobre los restos del naufragio y lo hacemos recordando por su oportunidad aquellas palabras del maestro, una advertencia, llegado el momento. Un caso de ambición sin grandeza, escribió, algo de lo que solo se saca desprecio e indiferencia. He comenzado por el final para conscientemente echarme en brazos de la gratitud y del elogio, que no es sino confirmación del rastro de una presencia extraordinaria en la literatura y en la opinión pública. Y postergué el agradecimiento que debo, bien sentido, a quienes me acompañan en la mesa, a quienes para rememorar y homenajear hoy a Saramago han escoltado aquí la presentación de una biografía que, a pesar de su carácter exhaustivo y minucioso, no constituye sino el eco de una vida inaprensible por su intensidad y riqueza. No pocas de las palabras con que he comenzado dirigiéndome al Premio Nobel de Literatura, al amigo, las hago extensivas a Baltasar Garzón, cuyo coraje y entrega para modificar un inaceptable statu quo que favorece la impunidad de los responsables de muertes y violencias en carnes de víctimas muy diversas, constituía una referencia moral para José y también para muchos de nosotros. En las onerosas e incomprensibles cargas que los mecanismos del Estado de Derecho han depositado sobre él, desplazándolo de su trabajo en la Audiencia Nacional y lacerándolo públicamente, reconocemos algunos de los vicios de la democracia que denunciara Saramago cuando advertía que el poder real no coincidía con su representación formal y que sólo la movilización de los ciudadanos podía radicalizar, esto es, llevar a su raíz los regímenes de sufragio universal, porque avisaba, y lo cito, el gran problema de nuestro sistema democrático es que permite hacer cosas nada democráticas democráticamente. Gracias, pues, juez Garzón, por tus servicios, y permíteme formar parte de tus compañías y también de la brega y de los buenos deseos futuros, incluido el que ha manifestado Pilar. A ti, Pilar, nada debería decirte. ¿Con qué palabras podría hacerlo? Sino seguir admirándote y poniéndome a tu lado para seguir en el camino. Sí me gustaría compartir contigo y con los amigos que nos acompañan que en Portugal has tenido, y en otra medida quienes estuvimos cerca de ti hemos tenido la fortuna de vivir extraños días de tristeza feliz, entre tantas emocionantes muestras de cariño a José y a ti también, bien merecidas en un caso y en otro. Ahora tú, Pilar, eres el futuro del pasado, una responsabilidad que sabrás bordar, al igual que bordaste en los bajos del vestido rojo con que acompañaste a José en la entrega del Nobel aquellas inolvidables palabras cruzadas entre María Magdalena y Jesús en el Evangelio según Jesucristo.
Miraré tu sombra si no quieres que te mire a ti. Quiero estar donde esté mi sombra si es allí donde están tus ojos. Como habrán apreciado, al contrario de la bien recordada ya cita clásica del columnista de Valladolid, yo no estoy aquí para hablar de mi libro. He venido a reunirme con ustedes para homenajear, como dijera Harold Bloom hace algunos años, la memoria de uno de los últimos titanes de un género en vías de extinción, al novelista más dotado de talento de cuantos siguen vivos, un escritor extraordinario, una suerte de Shakespeare entre los narradores, a juicio del gran crítico americano. Estoy aquí para compartir con ustedes la evocación de un hombre bueno, de una excelente persona, como manifestó Pilar del Río hace apenas 2 semanas en el cementerio de Alto de San Juan. Un escritor volteriano, sostenido sobre ideas robustas y punzantes ironías, que se dedicó a hacer novelas semejantes a ensayos con personajes, como él decía, con las que perseguía expresar preocupaciones e interrogaciones para hacer meditar al lector. Lo cierto es que, más allá de los géneros, ese robusto narrador portugués, pero también ibérico y naturalmente universal, supo convertir la ficción en un proyecto homérico, en un desbordado espacio de vida, en cuyo ámbito cabía todo, convirtiendo de este modo la novela en el género de los géneros, como él decía, en un lugar de expresión total donde todo puede confluir. Les digo que estoy aquí para abrazar con la complicidad de todos ustedes, también con su abrazo, la memoria de una de las grandes referencias morales contemporáneas, con cuya vigilia librepensadora y capacidad para conmoverse y pensar libremente nuestro tiempo, para reflexionar llevando el juicio a la mayor lucidez posible, a la mayor solidaridad posible con los excluidos, nos identificamos. Y en ese reconocimiento nos sentimos agradecidos, como también acumulamos gratitud por su reiterado estímulo para abrir los ojos, para vivir haciéndonos las 3 preguntas básicas a las que, según el autor de Memorial del Convento, nuestra libertad no puede renunciar si procura protegerse contra la manipulación de la conciencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Interrogaciones ineludibles si se trata de buscar una verdad que es compleja e inestable, relativa no pocas veces, pero opuesta invariablemente a las compactas, ilusorias verdades oficiales de los poderes. Poderes que no se abstienen de forzar los destinos, porque, como expresara nuestro escritor, que indefectiblemente iba y venía acompañado del ciudadano que era, sin permitir que sus responsabilidades cívicas se escondiesen tras el formidable músculo de su literatura, uno no debe contentarse con lo que le dicen. Debe averiguar si es verdad, saber si es la única verdad y cotejarla con la verdad de los demás. Hay que buscar siempre el otro lado de las cosas. Al autor de Historia del Cerco de Lisboa le agradecemos su incitación a comprometernos en la tarea de humanizar el mundo y a compartir con él el sentido de la palabra por la que más aprecio confesado sentía, la más necesaria, aseguraba en los tiempos que vivimos. La palabra no. Pues a su juicio llega siempre un momento en nuestra vida en que es necesario decir no. Porque al poder, escribía, la primera cosa que se le dice es no. No por ser un no, sino porque el poder tiene que ser permanentemente vigilado, habida cuenta, completaba, de que tiende siempre a abusar, a excederse, sin que necesite ser absoluto para corromper absolutamente, escribió. En nuestro novelista de sueños consistentes, como cada una de sus obras, aplaudimos el prodigio de su fabulación, la textura humana de sus personajes, la recusación que planteó de la historia. ¿Puedo subir un poquito la voz? La recusación que planteó de la historia convencional, entendida como ficción, a la que supo contraponer la literatura como otra forma de reconstrucción de la memoria, transportando la voz, la perspectiva de los ignorados. Y por último,
a partir de ensayos sobre la ceguera, celebramos su indagación en la condición del ser humano contemporáneo. Admiramos, sí, al escritor polémico y racionalista, incómodo y solidario, escéptico y austero, provocador y generoso, sincero e infatigable, dispuesto siempre a desasosegar. Al escritor, al ciudadano que nos invitaba a no resignarnos, proponiéndonos antes al contrario la indignación como actitud de responsabilidad y resistencia creativa. A quien perseveraba en señalar que el papel que se atribuye en su obra al narrador hay que adjudicárselo estrictamente al autor, porque dentro del libro, decía, hay una persona de carne y hueso, la de quien lo ha escrito. No resulta entonces extraño que Saramago identifique el papel del intelectual con el de un contrapoder que asumía como su cometido central el ejercicio de la función crítica, esto es, interrogar, desvelar la ocultación, relativizar el mito, reclamar respeto a los derechos humanos mientras denunciaba el error y la hipocresía del mundo, porque según advertía, derechos humanos y globalización, derechos humanos y capitalismo autoritario son incompatibles. Estoy aquí para hacerles reparar en que, si miramos en perspectiva la vida de ese narrador que mereció el Premio Nobel de Literatura en 1998, seremos capaces de apreciar la convivencia en su biografía del obrero de las letras con el príncipe de la literatura. Una convivencia en pie de igualdad, iluminándose mutuamente, el obrero aportándole al príncipe la dignidad del trabajo y el príncipe ofreciéndole al obrero el resplandor del arte. En fin, en estas salas de la Fundación César Manrique nos reúnen hoy para reconocernos no en la mezquindad del día a día que respiramos y su liderazgo moral, que, como ha escrito, hemos intentado no hacer nada en la vida que pudiera avergonzar al niño que fuimos. Y para corroborar, hurtándole de nuevo las palabras, que la felicidad es solo estar en paz con uno mismo, mirarnos y recordar que no hemos hecho demasiado daño a los demás. Entonces, ya saben bien para qué vine, cobijándome en esta consistencia de los sueños de Saramago, el fabulador que, subido sobre el lomo del milagro, la tenacidad del trabajo y el prodigio del talento, vivió para demostrar, Baltasar, que en los sueños sí puede haber firmeza. Y eso precisamente es lo que muestra el libro que escribí, del que no es preciso hablar más, porque estamos aquí reunidos para abrazar la memoria de nuestro admirado José Saramago, para acompañar a Pilar, para agradecerle a Baltasar Garzón que haya renunciado a su agenda con el propósito de acudir hoy aquí a este encuentro que recuerda y abraza a su amigo, a nuestro amigo. Y también he venido, si me lo permiten, a dejar constancia de la debida gratitud a quienes me han ayudado tan generosamente a llevar a buen puerto este libro que encierra 4 arduos años de trabajo, pero también de privilegio. Gracias, Marga, Pilar, Bisi, Chelo, Idoia, Irene, Fernando, Manolo, Alfredo, Javier. En fin, a eso vinimos, a dar testimonio de nuestra admiración, a decir juntos, bien encabezados por Pilar y por Baltasar Garzón, gracias. Y hacerlo en el mismo sentido en que Saramago agradeció al Café Martiño de Arcada, en Lisboa, que le hubiera dedicado una mesa identificada con su nombre para la posteridad. En aquella ocasión escribió con su habitual genio: probablemente no haya mejor palabra que la más banal de todas. Obrigado. Gracias. Si escribo obrigado es aceptando el doble sentido que comporta, el de quien se siente obligado por un bien que le hicieron y el de quien se siente obligado a merecerlo. A eso me obligo, escribió Saramago. A eso nos obligamos, entonces nosotros, a merecer su memoria, el bien que hizo y nos regaló. Gracias.